Ok. Dejó al Barcelona B. Creo que, en mi opinión, creo que cometió un error. Creo que él se debió haber quedado allá y si en un momento dado iba a ser el sucesor de Javier Aguirre o quien llegue a dirigir, pues lo hubiera tomado en ese momento. Pero hoy yo no estoy de acuerdo con esa decisión. Quiero la opinión de Beto García Aspe, por favor, Beto. A ver. ¿Ya se fue? ¿Qué tal? A ver, Fernando, lo de Rafa Márquez, a ver, para selección nacional se me hace interesante. Tú dices, no tenemos técnico. Bueno, ya todo el mundo sabemos que para que haya aceptado Rafa, te ratifico que el técnico es Javier Aguirre. ¿Y por qué? Porque Javier tuvo a Rafa en el Mundial 2002, lo conoce perfecto, después en el Mundial 2010. Entonces, para que haya aceptado Rafa, que yo también coincido, no sé si fue la mejor decisión para él personalmente, porque estando en el Barcelona iba a seguir un proceso que en cualquier momento podía dar el salto al primer equipo. Acá llega una selección cuando no ha sido técnico de ningún equipo de primera división. Obviamente conocemos en la capacidad de Rafa y creo que le viene muy bien a selección nacional. Supongo que el ofrecimiento que le están haciendo para que él también tome la decisión es que de aquí al 2026 él está como auxiliar, aprendiendo de Javier Aguirre, de todo el cuerpo técnico, de experiencia en selección nacional, y después él se queda en el proceso 2026-2030, ¿no? Entonces, eso puede ser interesante para él, pero también sabemos, y yo conociendo lo que es selección nacional totalmente, la cuestión es muy incierta. O sea, nunca sabes qué puede pasar en selección nacional, como te puede ir de maravilla 4 años, al primer año te dan las gracias y se acabó. Y entonces todo el proceso que traías con el Barcelona se va, ahora sí que al carajo. O sea, esa es una realidad. Entonces, ojalá que no sea así, pero la verdad, a mí me suena muy interesante que llegue ya Javier y como auxiliar Rafa, se me hace muy interesante, pero ojalá que les vaya muy bien y que pueda, pero no sé, a ver, todos conocemos lo que es el fútbol mexicano y de repente pasan cosas raras y no funcionan las cosas y se acaba un proceso muy rápido. Entonces, ojalá que no sea así, pero bueno, ya que lo hayan convencido de que se regrese a México para estar en selección nacional para el Mundial, creo que es algo importante que hicieron ahora sí que las gestiones que le haya hecho la Federación Mexicana. A ver, mi querido Basurto. Sí, Fer. Lo que dice Beto es que es un proceso de 6 años, ¿no? Sí. 2 como auxiliar y luego él toma el puesto de director del técnico, Mundial. de número 1, Después del después del Mundial, Mundial. sí. Estamos hablando del 24 al 30. ¿Existen esos procesos en México? No. No. Nunca. A ver, para mí la decisión creo que no es la mejor, te voy a decir por qué. Entiendo que va como auxiliar, pero si de algo nos quejamos del cuerpo técnico de Jaime Lozano, es que no tenían experiencia y que les faltaba jerarquía en la toma de decisiones y que el mismo Jaime le faltaba madurar como técnico de una selección mexicana que está con las alarmas y con las alertas encendidas todo el tiempo. Me parece que lo de Rafa Márquez es muy arriesgado. Ahora, tócale un tema importante. Para Rafa Márquez, creo que va a ser muy complicado estar en una selección en donde no va a tener eliminatorias, donde va a tener 3 o 4 partidos de fecha FIFA y una Copa Oro. Ahora, lo de Rafa Márquez creo que puede servir. O sea, si le tenemos que encontrar algo de positivo a Rafa Márquez, la figura y lo que fue Rafa Márquez en selección. Como jugador. Lo que puede compartir como experiencia desde el tema futbolístico, hablarle a esta nueva generación, a esta camada que necesita también empaparse de lo que significa representar la playera tricolor, puede ser que sí. Pero como auxiliar técnico, perdón, una cosa, y lo hemos hablado hasta el cansancio, una cosa es tu carrera como futbolista y lo que hayas hecho como futbolista, y otra muy diferente lo que hayas hecho y construido como entrenador. Ninguna está relacionada. No porque hayas sido bueno en uno, significa que tienes que ser bueno en el otro. A ver, yo le quiero preguntar a Virginia. ¿Tú estás de acuerdo en la decisión de Rafa? Además, pregunta número 2. ¿Sabes que no va a vivir en México?
Sí, me acabo de enterar justamente que no va a vivir en México, entonces yo no sé qué tanto le pueda aprender a Javier Aguirre. También sé que Javier Aguirre pidió tener también de auxiliar a Tena, entonces Alfredo Tena, Alfredo ¿no? Tena, Rafa Márquez sería como el segundo auxiliar sin vivir en México, está complicado, no sé cuál es el deal que hicieron. Pero si pensamos también en lo de Rafa Márquez, a ver, a mí Rafa Márquez me encanta, creo que a nivel futbolístico lo ha hecho muy bien, creo que en el Barcelona B lo estaba haciendo muy bien, aunque no fue director técnico del Barcelona, creo que estaba sonando como un posible director técnico del Barcelona, lo tenían o lo tienen en el radar. Aquí están los números de Rafa Márquez, 82 partidos, 40 ganados, 21 empatados, 21 perdidos. Fue nombrado entrenador del equipo en julio del 2022, pero hay algo muy cierto con la selección mexicana. Técnico que pasa por la selección mexicana le va mal. Y este año nada más llevamos 3. Coca, ¿dónde lo ves? El Jimmy Lozano, destruida la carrera. Rafa Márquez podría destruir su carrera como director técnico antes de iniciar la parte padre de ser director técnico. Tanto como acabar con su carrera, no creo. ¿Dónde está Coca? ¿A dónde vas a ver a Jimmy Lozano? No, van a agarrar equipo. ¿Sabes qué pasa? Seguramente van a agarrar. ¿Dónde está Osorio? A ver, Beto lo En sabe. Tijuana. Beto lo sabe. Después de ser seleccionador mexicano. Beto, como, Sí, como, ¿y dónde como está entrenador, el Tata? a ver, como entrenador Miami, novato, ya y lo digo sin afán de ofender, como entrenador que va en crecimiento, que va construyendo, que va empezando una carrera, creo que lo que más te conviene es el trabajo del día a día. El Barcelona B no es nada más un equipo o una filial de las fuerzas básicas del Barcelona. Es el semillero del primer equipo también. Entonces creo que Rafa Márquez estaba en un puesto muy, muy importante Sí. para la institución y lo que en los últimos años ha significado la Masía para el primer equipo. Y ya estaba llamando la atención. Ahora, Beto, justamente platicamos cuando había la opción de que Rafa Márquez tomara las riendas del primer equipo del Barcelona, cuando Xavi pues, Sí, renunció al cargo. se llegó a hablar. Se llegó a todos, pensar. y todos estuvimos de acuerdo que no era el momento y que tampoco le convenía. Ahora, ¿quién nos da a pensar que para Rafa Márquez es positivo? Entiendo la ambición y eso es lo que le quiero preguntar a Beto. ¿Qué tan fuerte, Beto, es o qué tan complicado es decirle que no a la selección? Porque parece que cuando te Como llaman, auxiliar. sea el puesto que sea, todos van como el borras a aceptar antes de estudiar y de vislumbrar un panorama que hoy no luce nada positivo. No, la verdad, a ver, no luce nada positivo, pero a ver, vamos a desmenuzar perfectamente esto porque también hay que ser realistas y la oportunidad de estar en un cuerpo técnico de selección nacional con un Javier Aguirre, con un Alfredo Tena, que tienen toda la experiencia del mundo, a Rafa le puede servir también muchísimo. Entonces, Javier Aguirre, cómo inició de técnico, pues a ver, Miguel Mejía Barón lo invita, después de que él se retira, lo invita al cuerpo técnico de la selección que estábamos jugando eliminatorias para el 94 y así empieza Javier. Javier era el auxiliar, pero era el cuarto auxiliar. Estaba primero Memo Vázquez y estaba, no me acuerdo quién más, y ya después estaba Javier. Javier era, me acuerdo perfectamente de esta anécdota de cuando fuimos a jugar contra Honduras, él era el que agarraba la carcachita y nos empezó a cambiar de hotel porque no nos iban a dejar dormir. O sea, esa era su función, era estar en contacto todo el tiempo con los jugadores, entrenaba con nosotros porque se acababa de retirar. O sea, muchas cuestiones que él fue aprendiendo y ya después él tomó la decisión de desvincularse de Miguel, obviamente, y empezar a ser técnico nacional. Y empieza, creo que en Pachuca, porque me acuerdo que me dio una llamada a ver si yo le ayudaba con Chucho para poder platicar con ellos y hacerse ya técnico del primer equipo de Pachuca. Entonces, a ver, eso le sirvió al mismo Rafa, que ya tuvo una experiencia en segunda división en España. A ver, yo tampoco lo veo tan mal, o sea, depende de qué le hayan ofrecido. Lo que va a vivir en otro lado, pues tampoco tienes que vivir en México porque la selección no está junto todo el ¿Cómo, tiempo. Beto? O sea, puedes estar viajando de donde estés, no sé dónde vaya a vivir, no tengo ni idea, pero él puede estar viajando y se queda un mes en México y con todo el proceso que tengan que hacer, el Pero, trabajo, Beto, lo que vayan a hacer, y después se regresa. O sea, puede estar yendo y viniendo. Voy no a tiene ir que en a fuerza contra vivir, tuya, Beto. porque selección nacional es totalmente diferente a un equipo.
Pero sí tiene que ir. Perdón, no te escuché, Virginia, ¿me Es que repites? voy a ir en contra tuya porque sí creo que tampoco estoy. alguien que está en la selección mexicana tiene que ir a los estadios, ver cómo juegan, estar de cerca del fútbol mexicano, quiénes son los jugadores potenciales. Creo que todo eso, y parte de eso era lo que se le criticaba al Tata Martino, que nunca estaba en México y ve cómo le fue a la selección. Ahora, ¿qué tanto puede aprender Rafa Márquez si va a ir como un auxiliar si nunca está en México? Como tú dices, puede venir un mes, pues sí, pero un mes de 12, pues yo también quiero un trabajo de Ahora, esos. mucho cambiaría. Espérame, creo que está... No es que no va a ser un mes de 12, o sea, Rafa va a estar por lo menos en el año, va a tener que estar en México a lo mejor de 6 a 8 meses, porque vas y vienes, o sea, a lo que yo voy es no tienes que estar viviendo en México para que vayas todos los días al CAR o a esta cosa, porque ni estás, o sea, y puedes hacer hoy con la tecnología que hay, puedes estar platicando con Javier todos los días por Zoom, lo que sea, y cuando tengas que venir a México, bien y te quedas, y más cuando tengas que entrenar o lo que tú quieras. O sea, yo no lo veo mal, o sea, en ese aspecto no tiene nada que ver, por Pero supuesto Beto, que le va a aprender todo, porque el tiempo que tenga que venir, a lo mejor previo ya al Mundial, se va a tener que venir casi a vivir a México él solo, ahí con el cuerpo técnico, porque ahí sí van a tener que entrenar mucho más, que ver cosas más finas, pero a ver, Rafa no va a ser el auxiliar que a lo mejor le tenga que estar diciendo todo a Javier. Ese va a ser Alfredo Tena seguramente, y Rafa va a ser el que tiene toda la conexión con los jugadores, además de meter, o sea, te digo porque lo viví en selección nacional mucho tiempo, o sea, tanto en 94 como en 98 había jugadores que así eran y que se convertían después en técnicos después de haber vivido una experiencia así. Rafa conoce perfectamente lo que es selección nacional, obviamente tiene esa experiencia y todos los jugadores lo respetan. Entonces, en ese aspecto, yo te lo digo sinceramente, no lo veo nada mal. En ese aspecto, por la personalidad que tiene Rafa, puede estar muy cerca de los jugadores, puede darse cuenta de cómo está todo el ambiente con los jugadores, y además los jugadores lo van a respetar al 100%, a diferencia de otros que pudieran estar, que a lo mejor el jugador no le interesa ni lo pela, ¿no? Entonces, creo que para mí, en lo personal, yo no lo veo mal el que haya aceptado, y por algo lo debe haber aceptado, porque le deben haber, obviamente, yo creo que Javier fue un pilar para que Rafa aceptara llegar a selección nacional. Yo también creo que para que Rafa Márquez aceptara el puesto de auxiliar técnico, ya conoce perfectamente el nombre del entrenador. Ya está puesto sobre la mesa y me parece que incluso ya está elegido. Seguramente el que va a ser el entrenador fue el sobre que el tema incluyó. de dónde radique Rafa Márquez y shalala. Tienes que estar al 100, perdón. Yo también creo Para que- empezar, el director Estás al técnico 100. es el que tiene que estar ahí. Sí. Y tu cuerpo supongo, técnico también. supongo también, Virginia, Fer, Beto, que mucho va a depender si se concreta el tema de los microciclos o no. Si hay microciclos, se tiene que trabajar la mayor parte con la materia prima que tengas en México. Solamente con Y eso. tienes que empaparte y tienes que conocer y tienes que estar al pendiente de los que estén en México. Ya los del extranjero son pocos y son pocos y son conocidos. Entonces creo yo que realmente la parte dura y la parte en donde se tiene que empezar a trabajar es la base que va a estar en la Liga MX. Sí. Ojo, va a depender de eso 100% si Rafa Márquez se tiene que venir a vivir a México o puede estar... Yo en no- Europa tiene ni que estar siquiera aquí. se ve la Liga MX, en España ni A ver, siquiera No, claro se ve que la se Liga ve. MX. No, claro que se ve. No se ve. Sí se ve. porque Vamos, se vamos, ve. La Liga de España ha echado Se mano. puede ver en todos lados, Virginia, se ve. por favor. No. A ver, la Liga de México, la Liga de todo el mundo, o sea, la que quieras la puedes ver donde sea. O sea, Pero, que las Beto, ingenias una se cosa es pueden ver verla todos desde los allá y partidos otra sin cosa es estar problema. aquí. Y habrá que ver. Y además, Rafa, yo no sé dónde se pudiera quedar, si es en Europa eso. También, Rafa, si no hay microciclos, obviamente lo que está diciendo Basurto es muy importante. Si hay microciclos, va a tener que estar en México cuando se tenga que entrenar y va a tener que estar viajando todas las semanas. Eso no hay problema. Pero si no hay microciclos, o sea, te lo digo sinceramente, no necesita estar acá. A lo mejor él lo que va a hacer es ir a viajar a estar viendo a todos los jugadores que están en Europa. Y estar cerca de ellos y ver que estén al 100%, platicar, ver sus partidos. O sea, lo que tú me estás diciendo de lo de México, él lo haría con los jugadores de Europa. Entonces, también, o sea, depende cómo se venga todo el proceso de aquí al Mundial. O sea, si ya hay microciclos,
seguramente va a tener que estar Claro. aquí todas las semanas y va a tener que estar viajando. Haya o no. O sea, un buen rato a México o quedarse en México 2 meses y después que se acaben los microciclos, a lo mejor se puede volver, o sea, pero a final de cuentas, a lo mejor su base, su residencia como base, no va a ser México, pero va a tener que estar todo el tiempo. O sea, cuando se le requiera va a tener que estar, eso está segurísimo. Y si no hay microciclos, estoy convencido que él es el que va a tener que ir a ver a todos los jugadores que están Claro. en Europa, a ver, a platicar Que no son con muchos, ellos, a Beto. verlos entrenar y dar todo su reporte al Vasco Aguirre para ver cómo están estos jugadores.